Buenas tardes y inquietantes tardes porque queda poco ya para que comience oficialmente la Muestra Nacional de Dramaturgia, la 19ª, y tenemos la última de las entrevistas a la dramaturga seleccionada, Macarena Araya Lira, por Dame un minuto. Esto va a ser breve. Sí, esto durará unos 40 minutos, no va a ser tan breve, pero es un placer tenerte acá, Maca. Un placer estar aquí, Marco, muchas gracias. Y fue una grata sorpresa después de haberte leído, Ahí está el librito. descubrir tu nombre entre los seleccionados, digamos, cuando apareció no me acuerdo el seudónimo que usaste ya, ¿tú te acuerdas quizás? El seudónimo No, creo que solo me puso una letra. Me puse la letra C. era algo así, porque Sí, era sí. muy errático, uno no sabía quién había sido. Soy mala para los seudónimos. No le doy mucha vuelta, cualquier cosa. Pero aquí estás y estás a punto de partir, ya está tu obra ensayada, están preparándose para abrir el día 18. 18 a las Sí. 8 de la noche. Así es. Estamos inaugurando nosotros la muestra. Nosotros estamos inaugurando a las 7 y a las 8 partes Eso. Parte. de tu obra. Así es. Tú tienes una historia literaria y teatral conjunta y además guión de cine y televisión en la Universidad de Barcelona. Sí. ¿Cómo apareció todo esto en tu cabeza, digamos? ¿Cómo esta teatrera, cineasta, escritora? Ay, cineasta no sé, esto es una palabra mayor, pero a ver, yo estudié teatro en la UDP y pronto en la escuela me di cuenta que me gustaba mucho escribir, como típico en el ramo de dramaturgia, que uno empieza a encontrar que aparece en algo, pues aparece una voz o aparece un goce importante al escribir. Y empecé a sentir más goce en eso que actuando. Me sentía mucho más cómoda escribiendo que actuando y recuerdo que tuve el ramo de dramaturgia con Benjamín Galemiri en primer año en la escuela y Galemiri hacía una cosa muy entretenida que eran los Galemiri Awards. Sí, una tradición del digamos, donde sí, pasa los Galemiri Awards. Sí, y era muy entretenido porque uno escribía una obra cortita, la montaban tus compañeros, y tú tomabas una obra de algún compañero, alguna compañera, y la dirigías, qué sé yo, actuabas en otra, y ahí fue que empecé a encontrar como la posibilidad de la escritura como una rama de la carrera, ¿cachai? Pero yo entré a la escuela de teatro queriendo ser actriz y dedicándome al teatro, pero claro, empecé a encontrar la escritura y empecé a tomar también algunos talleres extra. Me acuerdo que tomé un taller de guión en la Escuela de Literatura Creativa de la UDP. ¿Ya? ¿Con quién? Carlos Latorre, que es un gran escritor, Carlos Latorre. Sí. Ya. Y ahí me abrió como el mundo bastante ese curso porque vislumbré como la posibilidad de que el guión era un gran complemento a la carrera teatral y como más posibilidades de trabajo también, que siempre es algo tan precario en este mundo. Y bueno, trabajé como escribiendo igual en la escuela, monté algunas obras escritas por mí con algunos compañeros y salí de teatro igual con la idea de que yo me quería más dedicar a la escritura. Ya. ¿Y quién querías ser cuando grande? Cuando mayor tú decías, yo quiero ser Tolstoy o Shakespeare. Shakespeare, sí, no. Mira, a mí me gustaba mucho, no es que haya querido ser como ella, pero yo descubrí como en primero o segundo año de la carrera a la Elfriede Jelinek. Ya. Que era narradora, que es dramaturga, bueno, es premio Nobel, y había algo en esa figura que me parecía muy interesante, como la figura de poder trabajar escribiendo novelas, escribiendo teatro. Bueno, la Elfriede Jelinek además escribe poesía, ópera, cosas que yo no haré, pero por ejemplo, esa figura me parece interesante, pero no sé, pues más cercana
Me acuerdo que me gustaba mucho como dramaturga cuando iba a la escuela y también cuando era más chica en el colegio, incluso la Ana Archa, como lo que hacía Ana Sí, sí, Archa, con la claro. Francisca Bernardi. Recuerdo que cuando iba como en tercero o cuarto medio vi Kinder, y La eso, primera obra de ella. cuando yo vi Kinder dije, yo quiero hacer eso, como ese tipo de teatro, o como la fragmentación de esa obra, la poca linealidad me pareció muy interesante. Y después recuerdo que para un ramo tomé Lulú, para hacer un ejercicio, Mm, me gustaba mucho su trabajo. También recuerdo que cuando yo entré a primero, en tercero iba el Eduardo Pavés, ya, que es otro gran premiado de la muestra. que se ganó la muestra como 10 veces seguida, el Eduardo. Sí, Y ahí yo conocí la muestra, pues. Cuando iba en primero, Eduardo se la ganó, ponte tú, iba en tercero o cuarto, y se la ganó por primera vez. Y era como un gran evento, un dramaturgo de la escuela, o sea, un estudiante en ese entonces todos fuimos a ver la muestra, y ahí le conocí. Después Eduardo se ganó la muestra no sé cuántas veces, entonces también lo admiraba mucho a él como la carrera que ujú, hizo. Y bueno, no sé, pues después apareció gente como la Nona Fernández, o qué sé yo, la Carla Zúñiga, la misma Isidora, que son ejemplos importantes en dramaturgia. Yo también, como tú sí, decías antes, tengo el lado de narrativa, que me interesa sí. mucho, pero claro, hay figuras que uno empieza a ver como en el mapa, y decís, uy, me gustaría como tener un camino parecido o algo así, ¿no? Como entonces empezáis a perfilar tus trabajos a donde tú también te sientes más cómodo, que en mi caso era Mm, la escritura. Comodidad igual, no porque me resulte fácil, al contrario, me cuesta mucho escribir, es difícil, cada vez encuentro que es más difícil, como ya. pasa el tiempo que uno debería como ya tener más experiencia, entonces que fuese más fácil, yo creo que se empiezan a complejizar los procesos. Pero eso, pues empecé, yo creo que desde primer año ya dije, la escritura, voy más para allá que, por ejemplo, estar delante de cámara o en el escenario propiamente. Tal, me ponía muy nerviosa además actuando. Ya, ya. Y el 2017, 2016, 2016, sí, tú eres finalista del Paula y lo ganas el 2017. sí, fui por la revancha, no, mentira. Sí, fue muy bacán eso. Yo había tomado el taller de escritura creativa, creo que se llama en la Católica, que fue muy interesante porque tuve clases con Mike Wilson, con la Ale Costamaña, con la María José Viragallo, Lizama, Pato Jara, entonces como grandes escritores. Sí. Y ahí escribí el cuento, un pedacito del cuento que mandé al Paula, que salí finalista en 2016, y después escribí Los Huesos, que es el libro con el, o sea, perdón, el cuento con el que gané el Paula el 2017, fue bacán, porque en el jurado estaba la Nona Fernández, ahí la conocí, y Mm, estaba la Samantha Schweblin, que mira fue tú. tremendo jurado, pues. Entonces Sí, claro. fue muy emocionante ganar con esas tremendas escritoras que te hayan leído ya, como la idea de que Samantha Schweblin me leyó es muy, Mm. es muy loca, así que fue muy bonito igual ganar ese premio. Y también ganaste Santiago en 100 palabras, ¿el 2016 o 2017? 2017 también, sí, fue un buen año, fue un año interesante, sí, fue muy bonito ganar Santiago en 100 palabras, porque encuentro que es un concurso muy bonito, como Mm, la idea de, o sea, el hecho de estar en el metro, para mí eso era muy emocionante. Como me acuerdo de haber ido un par de veces a la estación donde estaba, una de las que estaba, que era el Bellas Artes, y como quedarme así un ratito mirando en las líneas del tren a ver la gente que lo leía, y como que la gente lo leía así con cara de como, ¿qué es esto? Y era como muy divertido ver las reacciones de la gente leyendo el cuento en el metro, como una experiencia de ciudad y literatura que encuentro hermosa. ahí está tu cuento puesto en el metro, ¿no? Ahí lo estamos viendo. ¿Sabes que a mí no me parece nada? No sé si hay No te imágenes. preocupes, yo te digo lo que está apareciendo. Ah, ya, sí, Ahí ahí está. están. En primer lugar, los vampiros. Los vampiros, sí. Un Yo vampiro, había un cazador mandado de negro.
Sí, había mandado antes a Santiago sin palabras, había aparecido en el librito ese que reparten. Sí. Y ganar fue muy sorprendente porque también es un concurso que postula mucha gente. Mucha gente. Es bacán porque es muy masivo y hay gente que no necesariamente escribe, qué sé yo, y hay unos cuentos preciosos, muy bonitos. Entonces sí, fue emocionante ganar el Santiago sin palabras. Y de repente el teatro. ¿Qué pasó con la dramaturgia? Ahora aquí la maestría Calemini, los Calemini Awards, Sí. la Universidad Archa con Francisca Bernardi, esta cosa medio performática que uno empieza a entender de pronto por qué aparece esto en Dame un Minuto, que hay un punto performance que uno resolverán en la puesta en pantalla, pero ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene esto? O sea, yo, por ejemplo, si bien me estaba dedicando más a la narrativa, quizás como en mi proyecto artístico, por decirlo de alguna forma, había... Sí, ahí publicaste Paisajes. Claro, publiqué Paisaje en 2019 y estaba... Y sigo, yo creo que más metida en la narrativa que en la dramaturgia. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela, pero tenía hace mucho tiempo la idea de que la idea que escribí finalmente la obra la tenía hace mucho tiempo dando vuelta. Entonces, volví al teatro porque siempre igual ha estado en mi vida, pues, es mi carrera y si bien como que he tomado varios caminos distintos, entre medio también el guión, es como un lugar que me interesa mucho también para desarrollar la escritura. A mí lo que me interesa más que nada es escribir. Entonces, como la dramaturgia es un espacio para escribir como un cuento, una novela, un guión, y quizás no diferencio tanto, por ejemplo, entre escribir un cuento y escribir la obra, no sé si el proceso fue tan distinto, pero lo que sí sabía es que esa historia quería que fuese una obra de teatro, no un cuento. Sentía Ya. que las posibilidades para desarrollar esa voz del personaje que tenía más posibilidades de desarrollar la voz de ese personaje en una obra que en un cuento, no sé, esa era la idea que tenía y parece que funcionó. ¿Y cuál fue eso que dice Henry James Ladonnais? ¿Cuál fue lo que gatilló esto? Digamos? ¿Cuál fue el punto arranque de este material? Digamos? Claro, el 2017, bueno, esta obra está inspirada, no es una obra de, digamos, de no ficción, no es un reportaje ni es teatro documental, está inspirada en el caso de una trabajadora que se suicidó con cianuro en la tienda Falabella del Costanera Center y dejó una carta para su madre en el locker. Yeah. Esto ocurrió en diciembre del 2017, sí, 2017. Yeah. Y recuerdo que esa historia me impactó mucho. Encontré que era muy como discursivo la forma de morir de ese personaje, o sea, de esa persona, perdón. Era una, como, algo quería decir, elegir ese lugar, dejar una carta ahí, porque no en la casa, donde fuese, o sea, morirse de esa manera, con ese químico. Creo que todo eso es como las personas que se queman a lo bonzo para protestar por algo, ¿no? Es como un acto político y creo que había algo de eso en esa muerte o en la configuración de esa muerte y pensaba constantemente en esa mujer, como ama una mujer muy joven de 28 años, entonces como que esa historia volvía a mí y hubo otra historia que también me impactó mucho, que la menciona mi personaje en la obra, que es la historia de una chica que también se suicida con cianuro en la Universidad Católica en clases de matemática, por una serie de situaciones que la llevan a tomar esa decisión. Y yo en un momento esta obra la iba a escribir las dos historias en paralelo. Ya. Era mi idea, o como que se juntaran de alguna forma, pero no funcionó nunca de esa forma, entonces termina siendo un monólogo. Pero, claro, el punto de partida es esa historia, es esa imagen, es la noticia, y de ahí todo lo que cuenta el personaje es ficción. O sea, yo le invento una historia a ese personaje, yo le invento un discurso que
y todo lo que ocurre, digamos, es ficción, pero ese fue el punto de partida para escribir este monólogo. Ahora, elegiste el monólogo como género tan particular, ¿no? Tan demandante para la actriz. Y hay Sí. muchas referencias culturales, de pronto, ¿no? Nombra a la Marina Abramovich, de pronto dice, va, esto acá, lo que te señalaba hace un rato, la cosa performática que tiene el monólogo en general. Sí, 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 sí. Bueno, yo soy muy fan de los monólogos, creo que se han escrito grandes monólogos en este país. Por ejemplo, El amante fascista es una de mis obras de teatro favoritas. Hilda Peña, de la misma Isidora, Lulú, de la Narcha que mencionaba recién, Querido John, de la Mónica Druigi. Me parece que hay textos que los monólogos son muy, muy interesantes. Y, eh, y lo performático que se menciona en el texto, de hecho el epígrafe que uso en la obra es una canción del Alex Zambante, que se llama Manifiesto, y el epígrafe dice que mi cuerpo sea un manifiesto hecho un cuerpo que va a disparar, algo así, ya se me anduvo olvidando. Y lo performático aparece porque yo leo la noticia inicial como un acto discursivo performático de la mujer que se suicida, que es todo este escenario, ¿no? que ella forma. Entonces, el personaje dice que quiere ser un manifiesto, ¿no? Y por eso, porque además tiene todo un rollo con ser dramaturga, es una escritora también, quiere que esta sea su obra, ¿no? Como que su cuerpo será su obra y su muerte será su gran performance. Y hay una rabia contenida también en ese discurso. Y ahí aparecen todos estos referentes que ella va citando a lo largo del monólogo. Sí, y además tiene un extraño sentido del humor muy negro, Sí. que es como que fuera un stand-up fallido. Claro. Un stand-up que termina mal. Termina muy mal. Y que lo hace tremendo el material, ¿no? Y una gran oportunidad para la dirección, para la puesta en escena y para la actriz en cuestión, digamos. Ahora, Sí. tú agregas estos elementos, esto no es spoiler porque empieza así, esto de los yaganes. Sí. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo entraron los yaganes, digamos, a aparecer en este material? Mira, aparecieron, bueno, a mí me costó mucho escribir este texto, porque además igual es un tema súper duro, ¿no? Es una historia dura, pero como tú dices, también hay cierto humor, porque muy, muy negro, muy oscuro, pero porque uno es un ser no solamente de un color, ¿verdad? Hay como muchos colores. Entonces, incluso me imagino que cuando estáis enfrentando una situación así, se cuelan distintos estados, entre eso incluso el humor. Y los yaganes aparecen como fantasmas que deambulan a lo largo de la obra, porque yo en la escritura del monólogo apareció, por ejemplo, la imagen del puma, que es un personaje importante a lo largo del monólogo, un puma que se menciona. Y con el puma me conecté con Magallanes, con los Yaganes, y se me ocurrió, o lo conecté con este personaje que va a exterminar su vida, que va a terminar su vida con un pueblo que ha sido exterminado. Entonces quería conectar de alguna forma estos fantasmas con lo que este personaje está a punto de hacer. ¿Por qué? Porque algo importante del personaje es que ella deja su lugar de nacimiento, que es el sur extremo, para venirse a Santiago, y eso provoca como un profundo desarraigo en ella, como la idea de que fue extirpada de un lugar. Y siento que eso se conectaba mucho con la historia de los yaganes, que son totalmente asesinados, es un genocidio, ¿no? Entonces, estos fantasmas de alguna forma la vienen a buscar para llevarla a cierto lugar. De esa forma lo construí y de esa forma aparecieron estos fantasmas. Sí, porque le das una dimensión poética al material, y son otra de las capas que tiene, ¿no? Dame un minuto, ¿no? O sea, esta
esta conversación sobre el suicidio, este stand-up fallido, este acto político depresivo, este acto agresivo, autoagresivo, esta canción que son los yaganes, ¿no? Una especie de canto que está en su presencia, entrar, y la figura del puma, que la pandemia haría que el puma se convirtiera en algo que visita Santiago, porque esto sucede sucede en un centro comercial, dame un minuto, digamos. Entonces, el puma de pronto se hizo verdad. Tú escribiste esto a fines del 2018, comienzo del 2019. No, yo lo de haber escrito, ponte tú, como en julio del 2019. También tengo medio borrado todo ese proceso, pero sí, creo que fue como en julio. A punto de entregar a la Sí, muerte. siempre a última hora. Bien chilena. Como debe ser. Sí, siempre, siempre. Siempre que he postulado algo en mi tradición, como hasta último minuto editando, no sé qué, así que parece que me funcionó esta vez. Y ¿sabéis que la imagen de los pumas bajando a la ciudad en Santiago y que de repente, no sé, la gente está haciendo un asado y hay un puma al lado? Me parece muy cautivante como escribir algo con eso, como la bajada de los animales salvajes a la ciudad, porque el mundo se está acabando, digamos. Entonces, los animales están buscando su territorio nuevamente y me parece, a lo mejor se me coló esa idea en la cabeza, no sé, pero me parece muy interesante eso, lo que está pasando con los pumas y Santiago. Y está el tema de las depresiones, digamos, el índice de suicidios, digamos, en las grandes capitales también, en la obra, ¿no? Que también es un fenómeno que después estaría dentro de las muchas capas del estallido social, digamos, esta observación sobre el dolor psíquico en sistemas capitalistas, digamos. Sí, sí. De hecho, ahora estoy leyendo un libro que se llama Realismo Capitalista, de Mark Fisher. Sí, Muy bueno. el malogrado Mark Fisher. El malogrado Mark Fisher se suicidó, de hecho, él tenía depresión. Sí, y él, justo en ese libro hay un capítulo muy largo sobre salud mental. Y él dice algo muy interesante, que es que la salud mental se ha enfrentado muchas veces como un problema personal, ¿no es cierto? Como yo estoy deprimido, tengo un balance químico, me tengo que tratar. Pero él dice que en verdad la depresión es un tema social y político. O sea, sí existe un desequilibrio químico que uno se puede tratar con remedios, pero sobre todo él menciona lo deprimido que están los jóvenes, como la cantidad de pastillas que tienen que estar los jóvenes que tienen que consumir los jóvenes para poder como soportar el día a día, y eso es un problema evidentemente social y político, y yo creo que Chile está muy, muy al debe en cuanto a políticas relacionadas con la salud mental. Me imagino que con la pandemia esto se ha disparado muchísimo, entonces creo que es un tema interesante a ponerlo como en la palestra y a discutirlo. Bueno, tú ya lo pusiste en Dame un minuto, ¿no? O sea, es un minuto breve, pero potente, Sí, extraordinariamente denso, ¿no? sí, Y ahora es interesante la oreja tuya, ¿no? Tienes muy buena escucha, hay muy buen oído del decir, de la palabra, y es muy interesante el juego con los yaganes, pero uno se pregunta también en esto de ser guionista, ¿qué cineastas están dentro tuyo? Tú has nombrado como literata a la Jelinek. ¿Qué, sí. qué cineastas, qué guionistas, qué imágenes, qué películas raras, digamos, dan vuelta por tu cabeza, digamos, para incluir a tu imaginario, digamos? Mira, me pasó algo que no sé si viste I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, Sí, claro que sí. que habla un poco sobre el suicidio y que aparece en la nieve, que son cosas que Ajá. están en la obra, y Charlie Kaufman, entonces me sentí muy conectada con Charlie Kaufman, que además es un cineasta que yo adoro, Cinécdoque New York. Película poco vista para lo que debería ser No sé, devota. es una película de culto casi, porque la Sí, ha visto muy poca gente y es maravillosa. Y me gusta, bueno, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Quiere señor Malkovich. Me gusta mucho Kaufman, sus rarezas, sí. que pareciera también, pues que es como hay cierto aparente realismo que se rompe con unas cosas muy raras y eso me parece interesante.
Me gusta también, no sé, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, me gusta Ya. mucho. Me gusta mucho Magnolia. A mí no me Tomás. gustan los sapos, pero está bien, digamos. Pero qué buena escena. Eso también es una rareza que me gusta, que Joan Rana, Ya, maravilloso. ya. Eh, no sé, por ejemplo, me gusta mucho a Agnès Varda como Ajá. documentalista. Eh, David Fincher, soy fan de Fincher. Ah, Fan de Fincher, ya. Sí, Seven. Seven. Y mi favorita es Zodíaco. Ya, claro, una banda sonora maravillosa. Sí, sí. ¿Qué más me gusta? Me gusta mucho el director, se me fue el nombre, pero es el director de Carol. Em, Se me olvidó el nombre, no puede ser, se me fue. ¿Qué película dijiste? ¿Coronel? Carol, Carol. Ah, de Carol. Todd Haynes. Todd Haynes, Todd sí. Haynes es una maravilla de director, digamos. Sí, sí. Sí, tiene una película que es como una metáfora del SIDA, que es muy buena, y se podría leer también como ahora en contexto pandemia, que se llama Safe. Ya, Es muy buena esa película, actúa la Julianne Moore, que es como su musa. Y él me gusta mucho también. la Julianne Moore es maravillosa, digamos. Otra mujer increíble, sí. Sí. Ahí hay algunos directores que me gustan mucho, sí. Ok. Es un buen lote. Yo creo Un que buen lote. iba a aparecer Haneke también. Me gusta. La cinta blanca es una Una película inquietante y muy perturbadora, digamos. perturbadora, sí. Interesante que no fue Fassbinder me gustaba. ¿Ah? Fassbinder, Fassbinder, claro. Fassbinder cuando es era, muy central. sí, sí, me gusta Fassbinder. Sí, qué buena esa película. Em, pero de repente estoy tratando de recordar más directores, pero estoy medio bloqueada. Pero ahí hay un lote Y importante. tienes un montón de libros también en la cabeza. Dijiste ya la Jelinek, pero también veo Watchmen, detrás tuyo, y el mundo Watchmen, el mundo de los novelas gráficas. Alan Moore, que es una figura importante generacionalmente, digamos. O sea, sí, no, es claro. una maravilla Watchmen. Yo me demoré en leer Watchmen, pero, o sea, es una obra magna. O sea, de repente hay personas que sienten que la novela gráfica no es como gran literatura y esa gente está muy equivocada. O sea, Watchmen Sí, es profundamente filosófica, sociológica y además una historia muy entretenida. Entonces tiene todo y los dibujos son alucinante, maravillosos. alucinante, sí. Y sí, la literatura es importante en mi vida. Siento que si he podido escribir algo es porque he leído harto. Si no, no me atrevería igual a escribir. Y estás escribiendo una novela. Sí, hoy ¿Qué por hoy, novela hoy por hoy? hoy por hoy me encuentro escribiendo una novela. Ha sido, yo creo que lo más difícil que me ha pasado en la vida. No, mentira. Pero ha sido lo más difícil que me ha pasado en términos creativos o que he hecho en términos creativos, porque es como un gran monstruo una novela, donde hay que conectar muchas partes, o por lo menos así ha sido para mí el trabajo. Entonces, eh, me pasa mucho que estoy avanzando y tengo que volver al inicio, y tengo que escribir mucho en el inicio, y después ya avanzo un poquito, y después tengo que volver, editarse mucho. Y, y ha sido desafiante, pero muy entretenido igual. Solo que como la estructuración de una novela ha sido más compleja, creo que, por ejemplo, escribir una obra de teatro, que yo la escribí relativamente rápido una vez que ya logré encontrar la voz del personaje, como que la escribí rápido, no sé, me ha demorado, ponte tú, una semana, 10 días, Sí, 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 sí. pero la novela ha sido más complicadita, salió más mañosita, sí. Es otro trabajo el de la novela, Sí, ¿no? sí, El sí. tono el tono lo tiene, o sea, primero encontrar el tono de esa novela, ese punto de vista, y después el tema de cómo se estructura, y además la novela, yo tengo la sensación que toma más tiempo en la cabeza que el Sí, teatro.
sea, el teatro a veces uno se saca la novela para poder escribir teatro y vuelve a la novela y está Me, saliendo de sus materiales, digamos. justo me pasó eso. Estaba como chata la novela y dije, voy a dejar esto, no lo quiero ver durante un rato. Y ahí me puse a escribir una idea de una obra que está Ya. muy en pañales, como tengo una idea de una página escrita, pero lo hice para descansar del otro trabajo, porque Hay que sacarse un poco de esos materiales, son tan absorbentes. muy absorbentes y me pasa que además quería no ver nada de esa novela durante un rato para volver a leerla y ver si me gustaba, porque a lo mejor había estado tan encima que, que no estaba viendo cosas que se me estaban pasando por delante, que se me estaban escapando detalles, entonces dije, no, esto se guarda durante un rato y ahora ya estoy volviendo y pretendo ahora terminarla en el verano, así que ojalá pueda hacerlo. Ojalá, digamos, eso uno nunca sabe cuando la Nunca novela sabe, termina con uno. sí, a lo mejor se Termina transforma con en un uno. cuento, no sé, pero hasta ahora va avanzando. Y se puede saber algo de qué va, sucede en Grecia, en el siglo de Pericles, sucede en el siglo XIX, es No, contemporánea. es contemporánea. No me gusta contar tanto como cuando estoy en el proceso, pero lo que sí puedo contar lo que sí quiero contar es que está escrita en tercera persona, que era algo que tenía muchas ganas de trabajar, porque había estado escribiendo mucho utilizando la primera persona. En paisajes, sobre En, todo. en paisajes, claro, en paisajes hay solamente un cuento que es el primero que está en tercera persona y todos los demás Sí. están en primera. Y de hecho, el cuento que mejor lo pasé escribiendo es el que está en tercera persona, porque siento que uno Ah, se distancia de alguna forma cuando se transforma en un narrador. Y ahora todo lo estoy escribiendo en tercera persona y ha sido muy interesante para mí eso, como siento que me ha ayudado mucho a estructurar eh, la novela, como quizás más, he podido como generar más escenas distintas que componen un todo, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tipo de narrador es? ¿Un narrador testigo, narrador omnisciente? ¿Es la historia de una chica, de un chico, de una chica, chica, en tiempos Son no? tres, es la historia de tres amigos. Ya, Son dos chicos y una chica. Eh, y el narrador es un narrador testigo, pero que de repente de alguna forma conversa con los personajes. Entonces ya, es una cosa rara. ya. Y me pasó que releí la obra ahora cuando tuvimos diálogo en movimiento y me gustó el tema de los Yaganes, cómo quedó en la obra. Ya, Entonces le robé una cosita a la obra, dame un minuto, y se la metí muy distinta, pero la idea se la metí a la novela. Así que me autoplagié. bueno, eso es costumbre de todo escritor que se precie de tal, digo. Así que en eso, Autoplagiarse. Mira a Shakespeare nomás, digamos, que plagió además toda su época y los libros que pilló y lo que se podía. La originalidad es sospechosa. sí, sí. Es una manía de los vanguardistas, digamos. Para los orientales, ser originales, hacer las cosas como se hicieron la primera vez, en el origen. Mm, La estética es de la estética del crimen perfecto, o sea, el autor se desconoce y eso es aparece. bueno. Y, Eso encuentro que es una hermosa máxima. Sí, me gusta. y en esto de las novelas hemos visto, bueno, la Yelena como figura que te cubre por un montón de flancos, ¿no? Sí, sí. Pero tus novelas favoritas, digamos, ¿cuáles andan dando vuelta? ¿Cuáles han dado vuelta? Porque has nombrado películas, has nombrado el teatro, los monólogos que te encantan, digamos, Sí. y ¿qué novelas te persiguen? Bueno, O hay sea, una novela que para mí es bien significativa, eh, que la leí cuando tenía 16 o 17 años, que es Pedro Páramo. wow, Es un texto muy importante y que yo he haber releído ese libro unas 4 veces. O sea, creo que es el libro que más he releído, y yo siento ya, que los libros que relee es porque sí, son textos importantes para uno. Y Pedro Páramo, sí, como que recuerdo cuando era chica y lo leí, fue como una explosión en la cabeza, como todas estas ya, voces,
claro, aparentemente una historia muy clásica, ¿no? Como un tipo que va a buscar a su papá, a un pueblo. Esa es la premisa, pero se cuelan los fantasmas, un coro de voces, tú no sabes quién te está hablando, y además es profundamente latinoamericana, habla tanto de, como de la figura del guacho. Eh, Sí. entonces, ese es un texto importante para mí. También fue importante cuando descubrí a Bolaño. Ya, ¿cuál de todos los Bolaños? El de Uf, Estrella Distante, el de los detectives, el del 2666. todas esas, todas esas. Y Nocturno de Chile también Ya, es un texto que muy importante. Pero yo creo que mi favorita de Bolaño es Los Detectives ya, Salvajes. Sí, ya, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, no sé, en teatro, recuerdo cuando leía Brecht, también ya. fue bien alucinante porque si bien es bien terrible y duro, Brecht también hay carnaval, ¿no? Como la Sí. ópera, hay ópera. Entonces, me pareció muy interesante cuando lo leí. Me gustó mucho Ibsen también en la ¿Eso escuela. es que novela? La novela la dejaste ya. Ay, me fui a la dramaturgia, volvamos a la novela. De novela, estábamos en Bolaño. En el camino. Sí, bueno, y por ejemplo, ahora yo hace un rato ya estoy muy alucinada con las escritoras argentinas. Que están en un boom Sí, impresionante. sí, que nunca se vaya ese boom, porque son Junto increíbles. con las chilenas, junto con las bolivianas, junto con las colombianas, junto con las mexicanas, hay un boom femenino, Hay un joven, boom, muy interesante. sí, hay grandes escritoras también chilenas, jóvenes, eh, pero las escritoras argentinas, hay algo que a mí me pasa, bueno, creo que con la tradición argentina literaria en general, que es rara, Y, bueno, además, en la ficción es muy potente. es muy potente, y lo interesante de la ficción argentina es que, digamos, por ejemplo, Borges no es realismo, que es como siempre se No. piensa realismo como la gran literatura, ¿no? Siempre son cosas muy raras. Cortázar, Ujú. Cortázar rarísimo, y después, claro, aparece Mariana Enríquez, que trabaja el terror, pero desde un lugar muy, eh, yo diría, desde un cierto realismo. Es muy Ujú. interesante como ella, por ejemplo, aborda la dictadura, pero desde el Sí, terror. Eso me sí. parece alucinante. Y relee El obsceno pájaro de la noche Sí. y lo cita al imbunche entre medio, entonces en nuestra parte de noche se convierte en una... ¡Ah! Cuando aparece el imbunche en nuestra parte de noche es... Dice, "Ah, esto es mío, esto Sí, nos toca, nos sacó las sí, tripas, como la Enríquez, como firma en su Twitter. sí, no, la Enrique, esa mujer es muy, muy buena. Y bueno, las argentinas me gusta mucho la Samantha Schweblin, la Selva Sí, Almada, ajá, Eve Ujart, sí, notable, sus muy clases, notable. sus apuntes como maestra. Sí, el libro, yo creo que si uno está interesado como en narrativa, en empezar a escribir el libro de Liliana Casanueva, creo que se llama. O Villanueva, Liliana, sí, Liliana, que se llama Las clases de Beuhart. Ese sí, libro tiene puras máximas de escritura, como está el decálogo de la Eve, y es muy, muy, muy buena ella. Los detalles, la simpleza para construir la historia, es notable. Y bueno, ahí y en Chile, por ejemplo, para mí una figura muy, muy inspiradora es la Nona Fernández. sí, Es una gran está maestra. galopando muy fuerte la nona. Eh, es una tremenda, tremenda, tremenda escritora. Bueno, lo primero que leí la Nona fue Space Invaders. Sí, que es precioso Space Es Invaders. precioso, después Chilean Electric, pero a mí la Ajá, que me alucinó mucho fue La Dimensión Desconocida. O sea, creo que es una novela, o sea, lloré como toda la parte final, que hay un monólogo súper trepidante. mm, eh, es muy, muy emotivo, y hay algo, es tan particular la voz de Nona, como eso me parece muy interesante de leer. Y bueno, hay un montón de gente joven que yo creo que está haciendo cosas súper interesantes en Latinoamérica, como tú decías, en general, las sí, escritoras. hay que estar muy alerta. Escritoras, también escritores, pero sí, escritoras Escritores en también. particular. O sea, es muy Sí, llamativo, digamos, lo femenino.
incluso en la tradición española nueva, digamos, hay gente que está escribiendo cosas muy interesantes, digamos, entonces uno dice de repente, ¿qué pasó? ¿De acuerdo? Se logra este discurso del género, que además ya no es un discurso con agenda, sino que es una sensibilidad particular tremendamente interesante, digamos. Sí. Incluso textos curiosos, digamos, como me llegó hoy día por casualidad, el texto de Camilo Sosa Villada, no sé si lo conoce este. Espérate, que mira el atril que estás usando. ¡Mira! Mira. Voy en la... espejo, Voy que en es la un texto 60. alucinante. Muy bueno, muy Alucinante, bueno. hecho por una trans. Sí, pues, sí, Entonces, sí. un texto que te rompe todos los moldes, digamos, Y que acaba de ganar el Juan Inés de la Cruz. Juan Inés de la Cruz, exactamente, las malas. Sí, Y yo lo empecé, está buenísimo. hay otra escritura, la Batut en Chile, que apareció con un verdor, un verdor terrible, que se llama el No lo he texto. leído. ¿Lo No, leíste? es fascinante, digamos. Me Pertenece a tinca todas las mucho. novelas locas como las de Mike Wilson y Sebald, y autores Me que encanta Mike Wilson. De hecho, ahora Mike sacó Némesis. Sí. que es No... una joyita, es una joyita. Ah, ¿ya lo leíste? Sí, sí, una joya, una Pero joya. ¿en qué minuto? Si salió como ayer. No, anteayer. Antes de ayer. Sí, no, Mike Wilson. Yo leí, tengo por ahí Leñador, No, que, ese que es un demoledor. esta es una cosa muy De ahí rara. sacaste la leña. De ahí Sí, por sacaste la ahí, leña. ahí robé la leña, de ahí robé la leña, Mike le robé. La leñadora que es el personaje. Sí, lo alucinante de ese libro es que es casi una enciclopedia. Así es, Como que así no es. hay la trama más clásica que uno busca, ¿no?, en las historias. Y al final igual se construye una historia muy clara, pero no desde como la clásica narración aristotélica de los 3 actos, bla, bla. No, bueno, Mike Wilson es un escritor que él quiere estar todavía medio en las sombras, pero es muy notable, muy, Es muy, muy notable, sí, sí. muy. Además, es lo que hablamos antes un poco de lo raro. Yo creo que esto es muy interesante en su trabajo, que es distinto a todo. Es muy interesante. Tu escritura tiene mucho de extraño, pero tiene mucho de entrañable también. A mí Ah, me gusta mucho en tu trabajo eso, tanto en paisajes, esta novela cuento de paisajes. Estoy ansioso de esperar tu novela, está narrada en tercera persona, vamos a ver qué pasa. Pero sí. yo creo que lo más importante es que nuestros espectadores están esperando partir la Muestra Nacional de Dramaturgia con Dame un Minuto, Esto va a ser breve. el 18, a las 18 a las 8:30. 8:30, eso es, Es 8:30, la obra, pero se parte la muestra a las 7, ¿no? a las 7:30. Creo. 7:30. Sí, ahí partimos, nos vemos, va a haber conversatorio y ahí nos volveremos a ver. Macarena, muchas gracias Oye, por fue muy esta. entretenido. Podríamos haber seguido hablando de libros todo el rato. Eso es un vicio. Pero Sí, de como, teatro, del libro, de película, de lo que quieras. De nuestro amado. Lo que más me gusta son los monstruos. La novela sí, gráfica más linda de todos los tiempos. esta novela gráfica, estábamos hablando antes, es alucinante, así que Sí, me despediré recomendándola. me parece muy bien. Sí, y bueno, nos vemos en la muestra a todos. Nos vemos en la muestra Que todos. estén muy bien. Que Chao. estén muy bien, muy bien. Chao, Hasta chao. pronto. Nos vemos.